Paz Total. Noticias de la Paz Total, y justamente vamos a hablar porque en las últimas horas también ya se conoció el número de integrantes del llamado Estado Mayor Central de las FARC, que es una de las disidencias que quedaron después de los acuerdos de paz de 2016. La Oficina del Alto Comisionado para la Paz ha expedido un comunicado en las últimas horas en donde asegura que el proceso de paz total entre el gobierno del cambio y esta agrupación organizada armada pues avanza a buen ritmo. Esos 5 miembros de la guerrilla van a integrar el mecanismo de veeduría, monitoreo y verificación nacional que se va a instalar formalmente el próximo 26 de abril. Asimismo, es el 16 de mayo, ya en prácticamente 2-3 semanas, se va a instalar la mesa entre ambas partes para avanzar en la consolidación de la paz total. Se ha hablado incluso que podría ser en Noruega, donde se podría realizar Es lo que está proponiendo, ¿cierto?, el Estado Mayor de las FARC. Que sea en Noruega. Que sea en territorio europeo. Noruega con historial como garante del proceso con esa guerrilla en el 2016, ¿no? Sí, señor, y de muchos otros procesos. Del actual Noruega también. Siempre ha estado, del actual con el ELN, quiero decir. Y durante mucho tiempo en los diálogos fracasados del ELN de Mainz, de Maguncia, Noruega ahí fue Noruega. fundamental. Entonces hay una también. Historia allí de Noruega con procesos de paz en Colombia. El Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, ha reiterado el compromiso del gobierno nacional de implementar los cambios integrales que reduzcan las brechas de desigualdad en los territorios afectados por este conflicto y solicitó de nuevo a este grupo, al Estado Mayor, mantener su compromiso por el respeto por la vida de los líderes sociales, las comunidades y el medio ambiente. Un dato adicional, este grupo armado ilegal agrupa cerca de 3.000 combatientes o disidencias que no se acogieron al acuerdo final de paz firmado en 2016, y pues allí está el señor Iván Mordisco. 624, proceso de paz que avanza y que el comisionado pues ha confirmado sería el 16 de mayo cuando se instalaría la mesa en Noruega. 624, establecemos contacto justamente con uno, pues por el tema de paz total, uno de los negociadores, pero con el Ejército de Liberación Nacional, el avance de las mesas. Estamos hablando con el senador Iván Cepeda, quien nos atiende a esta hora en Colombia Hoy Radio. Senador, muy buenos días, bienvenido a Colombia Hoy Radio. Buenos días, me complace saludarlos. Gracias, senador. ¿Cómo van las cosas en el proceso de paz total, la mesa de diálogos con el Ejército de Liberación Nacional? Bien, yo creo que estamos avanzando, no sin dificultades como es propio de todo proceso de paz y de negociación, pero creo que los resultados son visibles. Estamos a pocos días ya de la instalación del tercer ciclo de diálogos con el ELN, en un ciclo en el cual están claramente definidos los temas y en el que aspiramos a poder llegar a 2 acuerdos fundamentales con el ELN. Para eso se ha venido preparando intensamente la delegación de gobierno. Llevamos claras instrucciones del presidente Petro. Y por otra parte vimos en el día de ayer que se avanza en la instalación también de una nueva mesa de diálogos, esta vez con los grupos rebeldes que no entraron al proceso de paz con la entonces guerrilla de las FARC, que llegó a un acuerdo en el año 2016 con el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos. Senador, el tema, pues con el Ejército de Liberación Nacional no se ha firmado el cese bilateral, lo ha ratificado el presidente en ningún momento. Por supuesto, el tema es la búsqueda de esa paz y de ese cese. ¿Cuándo se estaría empezando la negociación en Cuba formalmente? Pues, el trabajo. Pues está prevista entre la última semana del mes de abril y la primera del mes de mayo. Los detalles sobre fechas y desarrollo del ciclo serán oportunamente dados a conocer entre las delegaciones. Senador, muy buenos días. Ya usted hacía referencia un poco al anuncio alentador, importante,
de las últimas horas sobre el inicio formal en las próximas semanas de un proceso de paz con el Estado Mayor Central de las FARC. En estos procesos, usted, con amplia experiencia en ellos, todo detalle cuenta y todo detalle termina siendo determinador para el éxito del proceso. Esta disidencia de las FARC está lanzando una propuesta para que el país donde se desarrollen las negociaciones, a diferencia de estos recientes procesos que ha sido en América, sea en Europa, con un viejo conocido y acompañante de estos procesos como es Noruega. Su opinión sobre esto, ¿tiene alguna trascendencia profunda que sea en Europa o en América el lugar central donde se lleven a cabo los diálogos? Hasta donde entiendo, la propuesta que hace este grupo es desarrollar las conversaciones en Colombia. Y creo que esto es saludable. No hay ninguna contraprestación en términos de despejes militares o de creación de zonas especiales para la realización de estos diálogos. No ha sido informado en ese sentido ninguna clase de disposición ni de orden a las fuerzas militares en ese sentido. Y creo que el desarrollar esos diálogos en el país va a ser estimulante para que tengan éxito y que la opinión pública pueda seguir su desarrollo de una manera lo más fiel posible. Ahora, por supuesto, esos diálogos deben realizarse con los criterios que se han definido para otros diálogos. Definir una agenda que contenga el cese de fuegos y hostilidades a la mayor brevedad, que pueda ser verificado. Entre otras cosas, se anuncia que va a existir ya un mecanismo de verificación para esos fines. Igualmente que sea una agenda que respete los avances y el contenido del acuerdo de paz de 2016 y a quienes dejaron las armas en ese entonces y firmaron la paz, tanto en sus espacios territoriales como en su actividad de reincorporación a la vida social y civil. Así que esperamos que sea un proceso eficaz, exitoso, y las decisiones sobre dónde va a comenzar, cuáles serán los escenarios para desarrollar esos diálogos, pues obviamente corresponden al Alto Comisionado de Paz, y me abstengo de dar ningún tipo de opinión sobre eso porque es el funcionario del gobierno quien debe pues precisamente determinar esta clase de desarrollos. Senador Cepeda, de acuerdo a su experiencia y para hacer un poco de pedagogía hacia nuestros seguidores y seguidoras que nos escuchan a esta hora, siendo las 6:30 de la mañana, ¿qué debe primar en una mesa de negociación, de diálogo y sobre todo cómo generar confianza? Bueno, la confianza se genera con hechos. Muy bien las declaraciones, las palabras, promesas, pero en materia de paz son las realidades, los acontecimientos que ponen en evidencia la voluntad que se enuncia en una mesa o en las declaraciones públicas, lo que cuenta. Y esperamos ver hechos, claro está, en el desarrollo de esos diálogos, como también en los diálogos que se están dando con el Ejército de Liberación Nacional. Senador, quiero preguntarle porque creo que es claro que en este tema del proceso de paz, de la firma del proceso de paz, pues las víctimas tienen un papel fundamental. En este encuentro, en esta mesa, ¿van a tener en cuenta las víctimas? ¿Van a ser parte de esta mesa de diálogo? Yo considero que así debe ser. Por supuesto, todavía no se ha nombrado el equipo que representará al presidente de la República en esa mesa, y será pues ese equipo y su jefatura quienes hagan los anuncios oportunamente.
Pero sin lugar a dudas, el problema de las víctimas, su reparación, la verdad, la justicia, es un componente indispensable de todo proceso de negociación, de diálogos, de búsqueda de la paz. Así que no me cabe duda que ese asunto tendrá un lugar central en la agenda que se defina. Senador, usted lo acaba de decir, pues titular de esta entrevista, la confianza se genera con hechos. Al Estado Mayor Central, por supuesto, el llamado del comisionado y del país entero es a que demuestren con hechos reales este acogimiento, respeto a los derechos humanos, parar la extorsión y los temas que están ocurriendo en varias partes del país. Pero se lo pregunto de esta forma porque es el análisis que uno hace en forma no tanto desprevenida, pero sí como espectador. Después del proceso exitoso de paz de 2016, del desmantelamiento de las antiguas FARC, el temor era que la guerra se reciclara. ¿La guerra se recicló en Colombia? Bueno, precisamente en el día de mañana, en la Comisión Segunda del Senado, voy a realizar un debate de control político al cual está citado el señor Alto Comisionado de Paz, Danilo Rueda, y otros funcionarios del gobierno, para que examinemos el estado de la implementación del acuerdo que fue suscrito en 2016. Y lo que se hace evidente es que la no implementación del acuerdo y fundamentalmente el hecho de que el Estado no hiciera oportuna presencia en los territorios ha permitido que en muchos lugares donde terminó el conflicto armado entre las FARC-EP y el Estado colombiano, se reprodujeron o reciclaron otras formas de violencia. Y en algunos casos esas formas de violencia se han reproducido de manera muy preocupante. Así que vamos a examinar las razones de ese fenómeno y también qué está haciendo el gobierno actual para corregir ese curso y dar cabal cumplimiento, como lo anunció el presidente de la República desde su misma posesión a la implementación del acuerdo. Senador, en ese mismo sentido quisiéramos conocer su opinión sobre una propuesta que recientemente ante el Consejo de Seguridad de la ONU, justamente donde se revisaba el cumplimiento de lo acordado en el proceso con las FARC, el canciller Álvaro Leiva lanzaba una propuesta para que se creara una especie de comisión internacional de investigación, dijo él, o un grupo de expertos independientes que permitieran, primero, blindar el proceso y segundo, vigilar lo que él ha llamado el entrampamiento de extraños. ¿Cuál es su opinión sobre esa propuesta que lanza el canciller colombiano de crear un equipo de investigación, una comisión internacional que ayude a blindar lo acordado? Esa es una propuesta totalmente oportuna y pertinente, porque si algo ha influido negativamente en la construcción de la paz en estos últimos años, son los atentados, las trampas que se le han puesto a la paz. Si quienes dejan las armas ven y constatan que el Estado, que funcionarios del gobierno o de la rama judicial entablan acciones que podrían poner en peligro la seguridad jurídica y los propios acuerdos a los que se ha suscrito, pues es evidente que la confianza para desarrollar el acuerdo de paz y el proceso de paz mismo se ve gravemente lesionada. Y eso ocurrió, sin lugar a dudas, con el proceso de paz que se desarrolló luego del 2016. Hubo dirigentes que firmaron el acuerdo de paz que sostuvieron que había operaciones para generar trampas jurídicas que acabaran con el proceso de acogerse a la justicia transicional.
Y eso llevó a que en decisiones equivocadas estos líderes y muchos de los integrantes de esa organización que fue las FARC tomaron el camino de volver a las armas. Es cierto que la gran mayoría de ellos se mantuvo en la reincorporación, pero estamos ante dos grupos, uno que no se acogió al proceso de paz y otro que, como lo decía, retomó las armas, pues que han debilitado el proceso. Así que la propuesta que hace el canciller es que ese asunto quede hoy esclarecido para que podamos avanzar en otros procesos de paz sin que haya el temor de que se puedan presentar esa clase de hechos. Muy claro. Senador Iván Cepeda, muchas gracias por estar en Colombia Hoy Radio. Esta es Colombia Hoy Radio, emisora web conectada con todas las regiones, voces y valores del país diverso. Colombia Hoy Radio.